Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Doy gracias al Señor porque en esta semana, este fin de semana, para ser más precisos, el Señor me permitió ir a un retiro de pastores y tuvimos la bendición teníamos muchos años, aproximadamente unos 15, 16 años, que no teníamos un retiro de pastores a nivel nacional. Normalmente los retiros de pastores son a nivel conferencia, es decir, abarcan los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Ahora lo hicieron a nivel nacional. Y tuvimos la bendición también de tener como expositor de esta reunión, de este retiro, al hermano, al doctor Justo L. González, quien en el seminario donde yo estudié, incluso nuestros obispos de las diferentes conferencias, pues muchos de los libros que tuvimos en las clases fueron escritos por él, por el doctor Justo González. Es un hermano metodista, proveniente, originario de Cuba, pero actualmente radica en Estados Unidos. Y la razón por la que nos reunimos todas las conferencias del país es porque justamente, hermanos, en estos días, ¿qué se celebra en estos días, hermanos? 500 años de la Reforma Protestante. Unos estuvieron a punto de decir el Día de Muertos, Halloween. No se celebra eso. Por lo menos nosotros no celebramos eso. Y no participamos con las obras infructuosas del enemigo. Hace 500 años, en estos días, 500 años atrás, se estaban clavando unas tesis, unas conclusiones. Los estudiosos dicen que son 95, pero ya nos dijeron que la verdad que ni sabían. Pero vamos a quedarnos con las 95. Un hombre llamado Martín Lutero, inconforme por las circunstancias que se estaban viviendo en aquellos años en Europa, clavó 95 conclusiones de lo que su estudio de la Biblia le habían dicho. En aquel tiempo, la iglesia popular, la iglesia de ese tiempo, estaba vendiendo lo que le llamamos las indulgencias, que son ninguna otra cosa que perdones para que las personas pudieran entrar al paraíso y puedan salir del purgatorio. Por ejemplo, te vendían un pedacito de madera, una astillita de madera. ¿A cuánto estaría bien? A 5,000 pesos. Venían contigo y te preguntaban: oye, ¿te gustaría que tienes algún familiar que ya murió? Sí, tengo algunos. ¿No te gustaría que salieran del purgatorio? Pues sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Mira, esta astillita, este pedazo de madera que ves aquí, no es cualquier pedazo de madera, déjame decirte. No. Es un pedazo de la cruz de Cristo. Si tú me compras este pedazo de la cruz de Cristo, si tú lo adquieres, entonces tu familia van a salir del purgatorio durante tantos años. No, pues sí la quiero. ¿Cuánto cuesta? Te lo dejo barato para ti, porque te conozco. 5,000 pesos. 5,000 pesos, pero eso es mucho. ¿No quieres que tu familiar salga? Sí, quiero. Entonces, ¿no hay precio para eso, verdad que no? No, pues no. La gente de aquellos tiempos, hermanos, no tenía acceso a las escrituras, no tenía acceso a la Biblia. Por lo tanto, lo que les dijeran que era correcto, para ellos lo era. Vivían en la ignorancia. Es por eso que nosotros debemos valorar el hecho que usted y yo podamos leer la Biblia en nuestro propio idioma. Y no nada más en nuestro propio idioma. Tenemos diferentes versiones de la Biblia que usted y yo podemos leer. Y me da tristeza aun cuando tengamos en nuestra mano las escrituras, no lo hacemos y no las escudriñamos. Cuando en aquellos tiempos nadie tenía acceso a las escrituras. Por lo tanto, lo que les dijera la iglesia que hicieran, eso es lo que se debía hacer, porque ellos no podían contradecir de ninguna otra manera lo que les dijeran.
En aquel tiempo se estaba construyendo la Catedral de San Pedro y necesitaban recursos para poder construirla, y a través de la venta de indulgencias, entonces era como la iglesia se estaba haciendo de recursos para poder construir esta catedral. La gente vivía en la ignorancia, y entonces un sacerdote llamado Martín Lutero, en su estudio de las Escrituras, él concluyó que no era la salvación, no se podía comprar, ni siquiera por las buenas obras que uno hiciera, ni por comprar indulgencias, ni por dar dinero. La salvación era únicamente por la fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Y él concluyó, Martín Lutero, en 5 postulaciones acerca de lo vital de nuestra fe, de la base de nuestra fe cristiana. La primera postura de ella, me voy a concentrar en esta hora en una sola, pero la primera de ella era solo Biblia. ¿Cuál era? Solo la Biblia tiene la respuesta, hermanos, a nuestras interrogantes más profundas de nuestro ser. Solo la Biblia es la palabra de Dios para nosotros. Es la que nos ilumina nuestro camino, es la que enciende la lámpara para poder caminar delante de nosotros, y la palabra de Dios es la vida. La siguiente postulación que se hizo es solo la Biblia, solo la fe. No es por obras para que nadie se gloríe, es a través de la fe. El siguiente es solo Cristo. Es el único salvador de la iglesia, es el único salvador de la humanidad. La iglesia no es la salvadora de la humanidad, el salvador es Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. El siguiente, solo gracia, y en esta me voy a enfocar. Y la última, solo la gloria a Dios y a nadie más. Me voy a concentrar en una de las solas que pronunció Martín Lutero, que es solo gracia. Y en sus boletines lo tienen ya escrito allí, algún pensamiento, algunos apuntes acerca de la gracia del Señor. Hermanos, usamos la gracia, la palabra gracia, indiscriminadamente nosotros. El mundo usa la palabra gracia de una manera indiscriminada cuando dicen una persona es graciosa. O esta muchacha, este muchacho tiene gracia para hacer lo que está haciendo. Quiere decir que lo hace de una manera muy formal, muy bonita, que llama la atención. O también usamos la palabra gracia cuando a alguien le ocurre una cosa mala y decimos, esta persona cayó en desgracia. Es decir, se le acabó la gracia. Hasta para decir groserías usamos la palabra gracia. Y creo, hermanos, que por tanto uso común que le damos a esta palabra gracia, ni siquiera sabemos nosotros lo que significa esta palabra hermosa que viene en la Biblia, que es parte del fundamento de nuestra fe como cristianos, lo que significa la gracia de Dios. Lo decimos, lo escuchamos, lo hablamos, pero estoy seguro que no lo sabemos. Hay 2 maneras, hermanos, de entender, que podemos entender al Señor, que podemos comprender al Señor, o nuestra concepción de Dios. Una de esas maneras es al Dios de juicio, al Dios altísimo, al Dios inalcanzable, al Dios que recoge donde no sembró, al Dios duro, al Dios que hace lo que Él quiere. Y la otra manera de en que las personas entienden a Dios es al Dios misericordioso, compasivo, al Dios que se baja y se humilla por amor a los suyos. Cada uno de nosotros tenemos un énfasis mayor en esta concepción de Dios. Algunos
creen en el Dios de juicios, duro, y le dan más énfasis a ello, y otros le dan más énfasis al Dios misericordioso, al Dios compasivo. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús que le gustaba inclinarse a lavar los pies de los discípulos. ¿Estamos aquí? Encontramos a un Jesús que se inclinaba para escribir a tierra. En la escritura no nos dice qué es lo que estaba escribiendo, pero cuando una mujer fue acusada de adulterio y la llevaron delante de Jesús a ver qué hacían con ella, y todos los sacerdotes y los principados de ese lugar estaban listos para arrojarle las piedras y que muriera lapidada esa mujer, mientras Jesús escribía agachado, escribía con el dedo en la tierra. Encontramos a un Jesús agachado cuando se acercaban los niños a él, y él les decía: dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces encontramos a Jesús inclinado y Jesús agachado, explicándole el evangelio a los niños que lo podían entender perfectamente, aún mucho mejor que los adultos. Y finalmente, hermanos, encontramos a un Dios que baja y se agacha hasta lo sumo, como dice en Filipenses capítulo 2, y les invito a que me ayuden a abrir la Biblia en este pasaje. Filipenses 2, encontramos a un Dios que se humilla a sí mismo. Haya pues en vosotros, versículo 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La gracia de Dios, hermanos, no tiene que ver con los méritos que tú y yo hayamos hecho. La gracia de Dios no tiene que ver con lo bien que tú te portes. La gracia de Dios no tiene que ver con las cosas buenas que tú hagas. La gracia de Dios es un regalo que tú y yo no merecemos. Pero lamentablemente vivimos en un mundo de merecimientos. Todos, sin excepción alguna, hermanos, algunos más, otros menos, siempre peleamos por nuestros derechos, porque nos consideramos más justos que otros, porque nos consideramos más buenos que otros, y como somos más buenos que otros, entonces tengo más derecho que él o que ella. La gracia no tiene que ver con eso. La gracia del Señor no tiene que ver con los méritos que tú tengas, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué mérito tú y yo tenemos, hermanos? Ninguno. ¿Qué mérito para recibir el favor de Dios tú y yo tenemos? Ninguno, hermano. ¿Tienes tú algún mérito para que Dios se sienta comprometido contigo a favorecerte? Yo te digo, hermano, desde este momento, no.
Todo lo que tú tienes es por regalo de Dios. La Escritura dice, todo buen regalo y todo don perfecto, ¿de dónde procede? De lo alto. No es porque lo merezcamos. Dios nos lo otorga por su regalo, por su gracia. Si algo usted y yo merecemos, sería el castigo y la muerte. Eso sí lo mereceríamos. Y de eso se trata la gracia. La gracia de Dios es el favor que Él nos hace y que nosotros no merecemos. ¿Estamos aquí, iglesia? Por tanto, hermanos, es algo que nosotros que no merecemos nada, recibimos, no basados en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esta gracia, hermanos, Dios la otorga solamente por su misericordia y la imparte a quien Él desea. Antes se pensaba que la salvación estaba en manos de los hombres, que la salvación estaba en manos de la madre iglesia. La madre iglesia era la que te daba la salvación o te quitaba la salvación. El tema de la salvación, hermanos, solamente puede estar bajo el control de Dios y no de los hombres. Yo no puedo decir, a mí me llama mucho la atención las personas que dicen que esa persona se fue al infierno, esa persona fue salva. ¿Quién? ¿Quién somos nosotros para poder decir tal atrocidad, hermanos? Gracias a Dios que entre nosotros los metodistas no sucede mucho, pero entre otros grupos denominacionales se les hace tan fácil decir, aquella persona seguro no está en el infierno. Y aquella persona, no, sí, esta sí, persona sí se fue al cielo. Ya no depende de Dios, depende de lo que tú creas o sientas. Qué cosa tan tremenda es la que estamos viviendo. La salvación no está en manos ni de la iglesia. Hermanos, porque tú vengas a la iglesia metodista no quiere decir que automáticamente seas salvo. Porque tú vayas a una iglesia cristiana, eso no te hace salvo. Porque tu papá o tu mamá son cristianos y siempre han ido a la iglesia, ¿crees que eso te hace salvo? No. Dios no tiene nietos, Dios tiene puros hijos. La salvación no es porque tú vengas a esta iglesia. La salvación proviene del único Dios verdadero, de Jesucristo nuestro Señor. He escuchado a personas de otras denominaciones, sin mencionar cuáles, que dicen, salte de esa iglesia. Acá si vienes a la iglesia donde nosotros estamos, aquí sí vas a encontrar la salvación y el poder de Dios. Pues ¿de quién depende? ¿De la denominación de un hombre o depende del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estamos aquí, iglesia? O vete con tal o cual pastor o con tal o cual apóstol y allí sí vas a reconocer la gracia de Dios. Hermanos, el único hombre que es capaz de derramar su gracia sobre ti y sobre mí es nuestro Señor Jesucristo. Antes las personas, para poder ganarse el favor de Dios, fíjense lo que hacían. Debían cumplir con los sacramentos, con las penitencias.
participar en los rituales. Y con esto llegaba a ser salvo. Y llegaba al punto de comprar la salvación a través de la venta de indulgencias. Bueno, pues si no soy bueno, si no hago las cosas bien, si no voy a la iglesia, si no hago los sacramentos y si no hago penitencias, por lo menos entonces te compro. Como traigo lana, digo ahorita no traigo, pero el que traía, te paso una lanita y te compro mi salvación. Y para los que no traían, hermanos, te amolaste, hermano. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Una chiva? ¿Una vaca? Lo que tengas. Qué gran momento es el que usted y yo estamos viviendo en este mundo, hermanos. Cuando sabemos que la gracia de Dios no se vende, la gracia es, por lo que dice, es gratuita. La salvación no la puedes tú comprar con absolutamente nada de lo que tú tengas, porque hubo un hombre que ya la pagó en una cruz del Calvario hace 2000 años aproximadamente, Jesucristo nuestro Señor. Él pagó el precio por ti. Tú y yo no tenemos nada que hacer para merecer esa salvación, para comprar esa salvación. Solamente creer en Jesucristo y confiarle en nuestra vida y confiarle en nuestras fuerzas al Señor. Isaías 48:11. Miren lo que dice la palabra en este pasaje de la palabra del Señor de Isaías capítulo 48, versículo 11. Dice: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Por qué Dios derrama su gracia sobre nosotros? No la derrama por lo bueno que eres, la derrama por Él mismo, porque Él es bueno. En Efesios 2, versículo 1 dice la palabra del Señor: Él os dio vida por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y luego en el versículo 8 dice la primera frase de Efesios 2:8: porque ¿por qué? Por gracia somos salvos. Dios nos ha hecho salvos por un favor que no merecemos. Hoy en nuestros días estamos viviendo la venta de indulgencias cristianas. ¿Sabes cómo, hermano? Ya no es a través de un pedazo de una astilla de una cruz, ahora a través de un pañuelo ungido. ¿Han escuchado ustedes eso? Y ahí van los hermanos de la iglesia: ¿cuánto por el pañuelo ungido? Es del agua super ungida. 1,000 pesitos. Esta me costó le costó a la hermana como 6 pesos. Un agua que cuesta 6 pesos. Si alguien les dice a muchos cristianos: esta agua está orada, la trajimos desde el río Jordán y la purificamos 25 veces. Lo peor de todo, a usted le da risa ahorita, pero lo peor de todo es que hay personas que sí la compran. No es por tus obras, es por la gracia y misericordia del Señor, hermanos. Si tenemos lo que tenemos, es por la gracia y misericordia del Señor, y por ninguna otra cosa. Dios derrama su gracia sobre nosotros, hermanos. Dios derrama su presencia sobre nosotros sin merecerlo. Este es un concepto difícil de entender a veces para muchos. Porque ¿cómo Dios va a declarar a una persona que ha hecho tanto mal? ¿Cómo Dios puede declarar a un asesino,
a un violador, a un ratero. ¿Cómo Dios nada más, sin que él haga nada, más que creer en él, lo declare justo? ¿Verdad que para el mundo es bien difícil entender esto? Pero en la escritura tenemos a un violador y un asesino y un adúltero que llegó a ser un hombre, la Biblia lo describe con un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos a un hombre también, tramposo, como lo era Jacob, que llegó a ser príncipe de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque no es por tu merecimiento, es por el regalo que Dios hace. Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como Dios me da de su gracia y como Dios me da de su favor, aunque no lo merezca, entonces voy a darle vuelo a la hilacha para que la gracia abunde, dicen Romanos. De ninguna manera. De ninguna manera. Abra su Biblia, por favor, en la carta de los Romanos, por favor. Capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, bueno, pues le voy a dar vuelo a la hilacha. Al cabo la gracia de Dios es infinita y la gracia de Dios me va a perdonar todo lo que yo haga. Porque también tenemos gente muy viva en las iglesias. Al cabo Dios me perdona, al cabo Dios me perdona. Pero miren lo que dice más adelante. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así lo seremos en su resurrección, etcétera, etcétera. Va avanzando y luego dice más adelante, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a vuestras concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Quiere decir, hermanos, que por el hecho de que nosotros recibir la gracia inmerecida de Dios no nos justifica para portarnos mal, sino al contrario. ¿Cómo te sentirías tú con una persona que te hizo un gran favor? Yo me sentiría completamente agradecido. ¿No lo haría usted, hermano? Hay personas que en su vida, yo estoy seguro, le han hecho un gran favor. Y eso nos hace sentir agradecidos. Pero el favor más grande que a ti y a mí nos han hecho, que estás aquí presente, iglesia, es el hecho de haberte rescatado de las tinieblas y haberte llamado a su luz admirable. El favor más grande que una persona nos ha hecho no es darnos un medicamento, no es ponernos facilidades para encontrar un empleo, no es vendernos a precio módico una casa o un coche. El mayor favor que te han hecho a ti, que estás aquí presente, es el favor que te hizo el Señor, que aunque tú no tenías dinero y tú no tenías recursos para poder comprarlo, Él te sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que tienes que hacer en consecuencia de ese favor de Dios? Vivir agradecido. Si me has dado todo esto, Señor, lo menos que puedo hacer es vivir rectamente, porque te estoy agradecido por todo lo que has hecho conmigo.
alguno de los que está aquí podrá decir, pues conmigo no ha hecho Dios tanta cosa. Porque a veces nos comparamos con otras personas. Con él sí ha hecho mucho, pues él sí tiene un trabajote y le pagan un salario bien alto. O con ella. No, pues con él sí, porque a él sí le ha dado una mansionzota, pero a mí, miren, cuchitrín en el que vivo. Les comento esto porque en el pensamiento de muchos, hermanos, a veces el enemigo viene y nos engaña con esos pensamientos. Hermano, no es así. El regalo más grande que has podido tener en tu vida no es una casa de 5 pisos, no es un carro último modelo, no es ni siquiera nuestros hijos o nuestro cónyuge. El mayor regalo que te ha otorgado el Señor es la salvación suya. Si Dios te añade lo demás, gloria a Dios, qué bueno, le voy a servir. La Biblia dice que al que más se le da, más se le pedirá cuentas. Ahí como que, no, entonces no me es santo, Señor. Solamente hay un impedimento para la gracia de Dios, hermanos, y con esto voy a terminar. La gracia de Dios, podríamos pasar 3 o 4 domingos hablando acerca de la gracia de Dios. En la Biblia, por lo menos lo que yo he estudiado, y usted siéntense en la libertad de corregirme si estoy equivocado. Pero en la Biblia, lo único que yo encuentro que es un impedimento para que la gracia de Dios actúe sobre nosotros es una cosa. Abran su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículo número 15. Hebreos 12, 15. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Miren bien. Ninguno que deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, el no recibir la gracia de Dios sí es posible. Aunque la gracia y el favor de Dios son inmensamente grandes, hay una cosa que yo detecto en la Biblia que puede estorbar para que no alcancemos esa gracia. Y ese estorbo se llama amargura. ¿Cómo se llama? ¿Qué es amargura, hermanos? El diccionario bíblico define la amargura como un sentimiento duradero. Escuche bien lo que le voy a decir. Un sentimiento duradero de frustración. Y hago énfasis en la palabra duradero, porque en algún momento usted y yo podemos sentirnos frustrados. Pero cuando nos sentimos frustrados por 5 años, cuando nos sentimos frustrados por 10 años, no es lo mismo que sentirnos frustrados porque estudiamos con nuestros hijos la materia y no la pasó como queríamos que la pase. La amargura es un sentimiento de frustración duradero. Es un sentimiento de resentimiento duradero. Es una tristeza duradera. Eso es la amargura. La palabra griega, que en el español se traduce como amargura, fíjese lo que significa la palabra griega. Significa, en griego usted no encontraría amargo, usted encontraría las siguientes palabras: punzante, veneno, perforar, amargo. Que es en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, en su mayoría. La amargura es algo punzante. No sé si te ha dado un dolor de cabeza así, de esos dolores fuertes de cabeza que te retumba la cabeza con cada movimiento que hagas. Espiritualmente, eso es la amargura.
veneno, perforar. Si leemos más adelante el pasaje que acabamos de leer ahorita de Hebreos 12, versículo 15, dice: mirad bien que no se deje de alcanzar una raíz, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe. Hermanos, el punto aquí es que la amargura no es un tallo, no son hojas, no son ramas. Lo que usted ve en un arbolito son el tallo, las hojas y las ramas y el fruto, ¿verdad que sí? Pero usted no ve la raíz. Lo difícil de una persona amargada es que por fuera aparentemente no se ve que esté así, pero ahí está una raíz. Hay hierba. Mis papás tienen un rancho. Hay hierba cuando la corta con el azadón que está tan enraizada que la cortas con el azadón y la haces con el azadón, y a la semana siguiente con cualquier agüita que caiga vuelve a crecer. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Y le vuelves a cortar y vuelve a salir. Aquí tenemos unas matitas que cómo dan lata. Y las cortamos y vuelven, y las cortamos y vuelven, y las cortamos y vuelven. Y acá afuera tenemos unas que plantamos y se las llevan, y plantamos y se las llevan, y plantamos y se las llevan. Mejor que se lleven aquellas. Hasta le podemos poner un recadito: mira, si quieres llevarte una, llévate estas que tenemos acá. La amargura, hermanos, es algo que a simple vista no se ve, pero que allí está, y en cualquier momento va a brotar. Y en cualquier momento está a punto de salir. Lo que sale primero de una matita, lo que primero se forma de una matita no es el tallo, no son las hojas. Lo que primero se forma es la raíz. Y una vez que se forma la raíz, entonces empieza a salir el tallo y las hojas. Que brotando alguna raíz de amargura, y no solamente esto, sino dice más adelante, os estorbe. Esas raíces de amargura, hermanos, esas raíces de punzaciones que no nos dejan, de sentimientos de frustración que están allí, de resentimiento, de tristeza. Eso que está allí dándonos lata y dándonos lata y dándonos lata, no nada más nos estorba, no nada más es un impedimento para recibir la gracia y misericordia de Dios, sino que también provoca otra cosa. El versículo 15 al último dice: y por ella, ¿qué dice? Muchos, un escritor, un pastor, escribió un mensaje que le titulaba El pecado más contagioso, y se refería a la amargura. ¿Cuántos estaban aquí presentes cuando fue lo de aquella enfermedad de la influenza o no sé qué hubo, de un virus? Que nos armamos de valor varios varones de aquí de la iglesia y pusimos lonas aquí afuera, ¿se acuerdan? Pusimos lonas, bueno, hicimos un escándalo, hermanos, para no estar juntos en un lugar encerrado. ¿Alguien recuerda que pusimos piedritas y lonas y afuera, y que les decíamos a los hermanos, no se vengan todos juntos, vénganse uno por uno, y bueno, son buenos recuerdos los que se vivieron en aquellos años, en aquel tiempo? Porque el peligro era que decían los doctores y los médicos que ese virus era demasiado contagioso. Por eso no podían estar personas encerradas en un mismo lugar. Bueno, la amargura es un virus espiritual que se pega bien rápido. ¿Estamos aquí, iglesia? Y ya les expliqué lo que significa la amargura. A mi entender,
es el único impedimento para que la gracia de Dios se manifieste sobre nosotros. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Mi esposa compartía el viernes con ustedes en el tiempo de la oración. Cuida tu corazón, porque de él emana la vida. Si hay una cosa que tú y yo debemos cuidar constantemente, es no permitir, no dejar que eche raíz un resentimiento. Puedes sentirte ofendido por lo que una persona hizo contigo, pero ¿sabes qué? Deshazte de ello rápido. ¿Sí estamos aquí? No te lo guardes, porque aquella persona va a estar bien contenta y tingolilingo y usted bien frustrado. No te guardes los sentimientos de frustración permanentemente. Hermano, tú te puedes sentir frustrado cuando haces algo y no te funciona como tú quieres. Es normal que te sientas frustrado, pero cuando ese sentimiento de frustración dura meses, dura años, ya no es un sentimiento simple de frustración, se convierte en una amargura. Dios quiere derramar su gracia sobre ti, hermano. Y no nada más quiere, Dios ha derramado su gracia sobre nosotros. Dios ha derramado su favor que tú y yo no merecemos sobre ti, sobre mí. Hermano y hermana, no importa en qué condición te encuentres en este momento, tú ahora. A lo mejor viniste con reclamos el día de hoy. ¿Por qué, Señor, pasa esto? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué aquello? Hermano, yo te puedo decir, hermana, nada de lo que tienes lo mereces. Dios, porque te ama tanto, lo poco, lo mucho que tú puedas poseer, Él te lo está dando. Pero el mayor regalo que Él te ha dado, el mayor tesoro que el Señor te ha otorgado, es la salvación a través de esa gracia. Es el haberte sacado a ti y a mí de las tinieblas y habernos llevado a su luz admirable. Aunque no lo merecías, aunque no lo merecía yo, aunque no lo merecíamos ninguno de nosotros, ese es el mayor regalo. ¿Qué vas a hacer con ese favor que Dios te ha hecho por ti? ¿Qué vas a hacer con ese favor que te hicieron que tú no merecías? En nuestra vida normal, en nuestra vida mundana, en nuestra vida del mundo, en nuestra condición normal, cuando alguien me hace un favor, a mí me ha hecho un favor personal, hermano, de veras que yo me siento muy agradecido. Y no hallo la manera como retribuirle ese favor que esa persona hizo por mí. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí recordamos a alguna persona que ha hecho algo por nosotros y nos sentimos agradecidos por ello. Y estoy casi seguro, hermanos, estoy casi seguro que si usted sabe de esa persona que necesita algo y que usted le puede facilitar, yo estoy casi seguro, salvo alguna u otra excepción, que usted lo va a hacer si está en sus manos hacerlo. ¿Estamos aquí? ¿Es correcto lo que estoy pensando? Pero ¿sabe lo que hace la iglesia a veces con el mayor regalo y mayor favor que nos ha hecho nuestro Señor? Seguimos caminando como si no hubiera hecho nada por nosotros. Seguimos reclamando y diciendo: ¿por qué no hiciste eso por mí?
¿por qué no hiciste aquello por mí? ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué no me diste aquello otro? Y el Señor, tal vez con ojos de misericordia, te está viendo, nos está viendo, nos está diciendo: ¿no te das cuenta todo lo que ya te di? ¿No te das cuenta todo lo que he hecho por ti? ¿No te das cuenta que derramé a mi Hijo amado y estuve dispuesto a verlo sufrir en esa cruz por ti? ¿Por qué dices? ¿Por qué reclamas que no te he dado? Cuando nuestros hijos están pequeños y a veces grandes también, no sé si le ha pasado a usted como padre, los que son padres, que nada más te pones a reclamar, nada más los hijos se ponen a reclamar por lo que no les dimos y no agradecen por lo que sí les damos. ¿Sí les ha pasado? ¿A algunos de los que están aquí, padres del planeta Tierra, les ha pasado esto? ¿Cómo te sientes, papá, cuando escuchas eso? Cuando toda la noche te quedaste cuidando la temperatura de tu hijo, de tu hija, y no nada más un día o 2 noches, 2 o 3 noches, y ya cuando se recuperan se enojan contigo y te dicen: es que eres muy malo conmigo, mala conmigo, porque no me diste este juguete que yo estaba. ¿Le ha pasado a alguno de los que están aquí? ¿Qué sentirá el Señor, hermanos, cuando volteamos hacia Él y le decimos: papá, ¿por qué no me has dado? Papá, ¿por qué no me diste esto? Papá, ¿por qué no me diste lo otro? Como si te lo merecieras. El mayor regalo ya te lo otorgó el Señor. No había más cosa que pudiera hacer por ti. Lo más grande que pudo haber hecho ya lo hizo. Ahora te toca a ti, hermano. Ahora me toca a mí, hermana, responder a ese regalo. No voy a responder para pagarle, porque a veces nos dicen: ay, Señor, no sé cómo pagarte todo lo que has hecho por mí. ¿Sabes qué, hermano? Olvídate, no vas a poder pagarle. Lo que tú y yo hacemos aquí en este mundo, lo hacemos no para pagarle el favor que Dios nos hizo, lo hacemos por gratitud por ese favor que Él nos hizo. Yo te invito a que te pongas en pie en esa hora. El doctor Charles Stanley dice: la gracia de Dios, su amor incondicional y su favor inmerecido es a veces difícil de entender para la gente, aunque cada uno de nosotros tenga desesperada necesidad de ella. Agustín de Hipona dijo: la gracia divina es concedida al hombre sin ningún mérito de su parte, gratuitamente. De allí precisamente su nombre, gratia, que significa gracia. Juan Wesley, en el sermón Los Casi Cristianos, escribe también acerca de esto y dice: por gracia sois salvos, salvos de los pecados, de su culpa y poder. Son recibidos otra vez en el favor y la imagen de Dios, no debido a ninguna obra, mérito o virtud de ustedes, sino por gracia, únicamente por la misericordia de Dios, por los méritos de su muy amado Hijo. Son salvos pues, no debido a ningún poder, sabiduría o fortaleza que haya en ustedes o en cualquier otra criatura, sino únicamente por la gracia y poder del Espíritu Santo que obra en vosotros. Lisa Harper dice de la gracia: divina gracia. El hecho de que un Dios perfecto se deleite verdaderamente en personas propensas a equivocarse como yo es el enjuague de mi teología. Es lo que me atrae hacia Jesús, pero a veces parece salirse con rapidez
de mi alcance. Solo la gracia del Señor, hermanos. Solo ese favor inmerecido de Dios es por quien estamos aquí. Te invito a que inclines tus ojos, por favor. Padre, no son mis méritos y nunca lo han sido. Porque si hablamos de merecimiento, yo no merezco nada. Es por tu sola gracia. Es por ese regalo maravilloso que yo no merezco, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Si hay alguna raíz de amargura que me esté estorbando, en el nombre de Jesús, ordeno que salga de mi corazón. Si una raíz de amargura provocado por un sentimiento que ha permanecido, un sentimiento de frustración, salga fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Si hay un resentimiento que he guardado y lo he guardado incluso como un tesoro, salga de mi vida en el nombre de Jesús. Y el mejor remedio, Señor, para poder escaparme de ese punzante pecado de la amargura, es dándote gracias por todo y para todo. Porque esta es tu voluntad, Señor, es agradable y es perfecta. Gracias por tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz por mí. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme. Gracias, Señor, porque no me dejaste en la condenación, sino que bajaste y me sacaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por el regalo que no merezco. Gracias por el don inefable de tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. No somos justos porque hagamos cosas buenas y que estemos aquí por eso. Somos justos porque tú, Señor, nos declaraste justos por tu gracia. Porque aunque éramos culpables, tú nos dijiste que somos inocentes. Tú nos declaraste inocentes, aún siendo culpables, Señor. Y por eso te damos la gloria, la honra, la alabanza y la gratitud nuestra hacia ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.